La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy jueves de la cuarta semana de Pascua, vamos un día atrasados, vamos a leer la lectura del miércoles de ayer, pero en esta búsqueda de darle seguimiento, de poder entender el hilo conductor de la narrativa del autor del libro de los Hechos. Hay que hablar de un puentecito, un puente importante narrativo que no se lee, porque es el final de una situación compleja y no por eso no se lee, sino porque se lee en otros momentos de la liturgia, pero que vale la pena tomar en cuenta. Recordemos que nos quedamos con Bernabé, la iglesia de Antioquía, esta iglesia que está mostrando un dinamismo impresionante y el deseo de seguir compartiendo este nuevo horizonte misionero que entrevé Bernabé junto con el liderazgo de la comunidad antioquena, y va a buscar a Pablo, se lo lleva ahí durante un año, son parte de esa comunidad. Yo me imagino un poco para sentir su sensibilidad, su manera de hacer que crezca la fe cristiana, que no está vinculada a las prácticas, digamos, de la Torá, como la circuncisión, etc. La alianza, como se entendía en el pueblo de Israel, como un prerequisito para la salvación. Eso no significaba que no fuera parte de una identidad cultural y nacional, pero no esta vinculación a que todo aquel que quisiera abrirse para ser salvado por la presencia del Señor Jesús, por el amor que el Señor Jesús ofrecía como camino de sanación y de plenificación, tuviera que hacerse antes judío, ¿no? Dejamos a esa iglesia por un momento, regresamos a Judea. El puente para regresar a Judea fue que en esta iglesia de Antioquía había una persona mayor que tiene una visión profética, que va a venir una gran hambruna, etc. Y entonces la iglesia de Antioquía, que era una ciudad riquísima, era una de las ciudades más ricas del Imperio Romano, decide hacer la comunidad cristiana una colecta para ayudar a los cristianos de Judea, limosnas para las comunidades de Judea. Entonces ese es el puente. Luego nos llevan para ver en qué están las comunidades de Judea. Nos dice el autor de los Hechos que hay una persecución por parte de Herodes, que se empieza a sentir molesto por algunas de las actividades que están haciendo los cristianos ahí. De hecho, toman preso a Santiago, el familiar del Señor, lo manda a matar Herodes, y como ve que a las autoridades religiosas, recordemos que había esta especie como de relación curiosa, un poco compleja, entre las autoridades religiosas y civiles, como ve que las autoridades religiosas se le acercan, es decir, lo aceptan más. Recordemos que había un conflicto fuerte porque sentían que toda la dinastía de Herodes era espuria, no eran descendientes de David, habían usurpado el trono como líderes del pueblo judío. En fin, políticamente se da cuenta Herodes de que le conviene esta persecución a los cristianos y entonces, habiendo matado a Santiago, mete preso a Pedro. Estando Pedro preso en la cárcel bajo 4 puertas, bueno, nos explican toda esta cosa de cómo está resguardado. En la noche un ángel se le aparece a Pedro, le hace que se le caigan las cadenas y de la mano lo lleva por todas esas puertas y dificultades, podríamos decir, impedimentos para que alcanzara la libertad, y finalmente lo deja fuera en la calle y desaparece el ángel. Y Pedro va a buscar a la comunidad desde noche. Cuando llega a la comunidad y toca la puerta, les da miedo, piensan que es un fantasma, piensan que ya lo mataron y sabe qué es lo que está ahí. Bueno, total que se les hace presente, les cuenta lo que le acaba de pasar, y después de esto viene un relato donde nos inserta el libro de los Hechos de los Apóstoles, qué le pasó después a Herodes, tirano, como una buena parte de los pertenecientes a su dinastía, que un poco de tiempo después, estando en Cesarea Marítima, la capital romana de la provincia de Judea, de la prefectura, de Judea,
establece un pacto con las personas de las ciudades fenicias de la costa, comerciantes que pues comían de lo que le compraban al territorio judío que estaba cerca de ellas, de Tiro y de Sidón, y en la ceremonia en que le están agradeciendo todo eso, lo proclaman como voz de Dios, etc. Empiezan a rendirle culto. Y el otro tan tranquilo, el tirano feliz. Dice ahí que entonces un ángel de Dios viene y lo hiere de muerte. Y al poco tiempo muere, dice el texto, comido de gusanos. Está subrayando el texto de los Hechos la diferencia entre Pedro, a quien pretendía matar Herodes, como el ángel le ayuda, y Herodes, que se opone al proyecto de Dios y además maltrata a su pueblo, es el mismo ángel lo hiere de muerte, ¿no? Consecuencias de si alguien va a seguir al espíritu del mundo o va a seguir al espíritu de Dios. Esto es importante también, como les decía, para entender lo que va a venir después. Vamos a leer del capítulo 12, versículos 24 al capítulo 13, versículo 5. Es lo que viene después. Termina el relato de la muerte de Herodes y nos dice el texto. En aquel tiempo la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manahén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: «Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada». Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Vamos a ver cómo esto nos conecta con los textos anteriores. ¿Qué están haciendo en Jerusalén Saulo y Bernabé? Saulo Pablo, ¿verdad? De hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles intercambia muchas veces el nombre de la misma persona. Su nombre, sabemos, original es Saulo. Él después adopta Pablo, que literalmente en griego significa pequeño, pues para subrayar cómo se ve él, como un pequeño, no como un líder o como una autoridad en el sentido mundano del término. Él es un pequeño servidor del Evangelio. ¿Por qué están en Jerusalén? Porque llevaron aquella colecta de la que hablábamos, ¿no? Esta ayuda para las comunidades de Judea que estaban pasando hambre por una sequía, una carestía muy grande que hubo ahí. Regresan a Antioquía y en Antioquía algunos profetas y maestros, como dice, una serie de personas que vivían esta vocación, podríamos decir hoy en día un carisma particular del Espíritu, se sienten invitados en un espacio de oración, estaban ayunando y dando culto al Señor, porque el Espíritu Santo les dice que separen a Saulo y a Bernabé para una misión. Estamos viendo ahorita la manera como Pablo y Bernabé son enviados a este primer viaje misionero. Llama la atención que ahora esta comunidad, la comunidad de Antioquía, después de ayunar y orar, les imponen las manos a Pablo y a Bernabé y los envían. ¿Qué vale la pena subrayar aquí, destacar? Ya no van a pedir permiso a Jerusalén. ¿Será posible que mandemos? ¿Están de acuerdo con que mandemos a Pablo y a Bernabé? ¿Les pueden ustedes imponer las manos a Pablo y a Bernabé? Ya la comunidad de Antioquía, estos líderes de la comunidad que se han presentado, han vivido, han dado testimonio de ser realmente profetas y maestros, son los que les imponen las manos. Y así vuelve a subrayar los hechos: enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé van a Seleucia y zarpan de ahí a Chipre. Y empieza así este primer viaje misionero de Pablo, en este caso acompañado de Bernabé. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.